Buenas noches. Nuestro protagonista hoy domingo de Oro Noticias es Sergio Cabrera, sinónimo de cine exitoso, películas que realmente pues han copado toda la atención de los espectadores y por supuesto uno de los personajes que ha tenido que ver mucho con el desarrollo y crecimiento de la televisión. Sergio Cabrera está con nosotros porque va a ser igualmente uno de los personajes aliados en una función muy especial, una tarea particular que tiene esta casa periodística con la organización y el montaje y realización de la 8ª edición del Festival Internacional de Cine de Santander. Sergio, bienvenido a Oro Noticias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido estos días que ha tenido la oportunidad de estar aquí ya en Bucaramanga y concretamente en el área metropolitana? Bien, Bucaramanga es una ciudad muy acogedora, muy amable, muy grata. me encanta. Sí. ¿Qué destaca? ¿Qué es lo que a usted más le gusta de Santander, Sergio? Bueno, yo en Santander he estado muchas veces rodando, especialmente en Barichara, pero también en Bucaramanga. Y a mí lo que me gusta de la ciudad propiamente, de la ciudad del área metropolitana, es la gente. La ciudad es muy bonita y muy acogedora, pero la gente es muy, muy agradable. Bueno, estuvimos pues indagando quién es nuestro protagonista esta noche. Sergio Cabrera, desde muy joven, desde muy niño, pues usted en las corrientes orientales, usted tuvo la oportunidad de ir a China, allí pues aprender pues todas estas lecciones, luego volver al país, formar parte, como se dice, de un grupo de izquierda, luego regresar para allí cursar los estudios de filosofía, de cine. ¿Cómo fueron esas etapas, Sergio? Bueno, como suele suceder, una cosa va llevando a la otra. Mi padre, cuando yo tenía 12 años, le hicieron una propuesta para trabajar como profesor de literatura en la Universidad de Pekín. Y claro, a esa edad pues no tenía mucha opción, me fui. En China estudié, claro, en un colegio chino. Esta era la época del maoísmo más severo, la época de la revolución cultural. Entonces había una gran pasión por la política y por el sueño comunista y el mundo nuevo y el hombre nuevo. Y yo crecí en ese ambiente, en la escuela china. Cuando tenía 19 años terminé el bachillerato y me vine para Colombia y pues venía con tanto entusiasmo por el maoísmo que terminé militando en una organización de extrema izquierda. Sí. Fue, digamos, un acto de romanticismo y realmente de generosidad, porque no, pues a esa edad uno prefiere hacer otras cosas que estar arriesgando la vida. Sí. Pero yo lo hice con convicción. Pero, exacto, es ideología. No sí, es algo como ha sucedido hoy que se vuelven las famosas BACRIM, bandas criminales. No, claro, esto era el año 69, pues era una guerrilla muy, muy romántica. El Che Guevara había muerto hacía un año. Y bueno, ahí estuve más o menos 3 años y digamos, el sueño se convirtió en pesadilla y regresé nuevamente a China a estudiar filosofía, que era una condición para poder hacer lo que yo soñaba hacer, que era estudiar cine. Y estudié cine en Londres y cuando tenía más o menos 28 años regresé a Colombia. Y ahí ya empecé a hacer cine. Me cuenta usted que se le dificultó cuando volvió al país por el mandarín, pues acostumbrado a hablar esta lengua y cuando llegó aquí pues le tocó volver a estudiar español. Sí, pues digamos que mi español se atrofió porque no hablaba, pues mientras vivía en China pues todos mis amigos, incluso con mi hermana hablábamos en mandarín. Y eso, pues claro, cuando regresé a Colombia me tocó pues no solamente aprender a escribir, aprender ortografía, aprender vocabulario, pero también aprender cómo era Colombia, porque yo en ese momento me sabía todos los ríos, todas las montañas, todas de China, pero no conocía las de Colombia, ¿no? El cine, sin duda, pues ha sido su pasión, como usted lo señala, pues esa travesía, todo lo que tuvo que hacer para llegar quien es hoy Sergio Cabrera. ¿Qué es lo que usted más destaca en todas esas inmensas, esas producciones que ha realizado, igualmente en los seriados de televisión que han sido muy exitosos? Ya entraremos a desmenuzar unos de ellos, pero particularmente
¿Cómo ve? ¿Qué es lo que usted pues ha podido palpar en todos estos años de recorrido, Sergio, en este camino del celuloide? Sí, yo tengo una gran pasión por contar historias, pero me gusta que las historias tengan profundidad, que tengan, pues más que contenido, me gusta que mis historias conmuevan, que hagan funcionar las emociones y los sentimientos. Yo creo que esa es la principal función del cine y del arte en general, que es que la gente descubra esos sentimientos que a veces no sabe usar o que los tiene muy escondidos y sepa emocionarse con la belleza, con todas estas cosas que se manejan en el cine, la tristeza, la melancolía, el odio, la venganza. O sea, uno en una película puede hacer que la gente sienta deseos de vengarse sin hacerle daño a nadie, porque es solamente un ejercicio, es como una gimnasia cerebral que yo creo que es muy, muy importante desarrollar en los seres humanos. O sea, una persona que lee un libro, que ve una obra de teatro, que ve una película, es otra. O sea, después de que lee el libro, de la película, es un poquito mejor, es un poquito más sensible, es un poquito más deseoso de hacer cosas. O sea, creo que la función del arte es muy importante. Porque yo distingo entre arte y cultura. O sea, la cultura es muy importante, es fundamental, pero la cultura no necesariamente emociona. La cultura es una herramienta fundamental, la educación también, pero el arte, o sea, esa capacidad que tiene el arte de generar emociones es fundamental para que los seres humanos nos volvamos cada vez más buenos. Para usted, ¿cuál ha sido la pieza más valiosa? Es decir, si le dicen, lo ponen a escoger, que sea usted jurado de sus propios trabajos, ¿cuál es el que más le ha impactado? Pues de alguna forma cada película ha cumplido su función, pero digamos a la que más amor le tengo yo es a Técnicas de Duelo, que es mi primera película. Es una película preciosa, muy, muy, muy hermosa. Realmente yo nunca me imaginé que iba a ser una película mejor que esa. Y hay otras que han tenido mucho más éxito que Técnicas de Duelo, como La Estrategia del Caracol, por ejemplo, me ha dado muchas satisfacciones porque ha tenido muchísimos espectadores y porque es una película que a mí me gusta mucho, igual que Ilona llega con la lluvia o la que acabo de estrenar el año pasado, Todos se van. O sea, pero cada película es el reflejo de algunas inquietudes, es como... O sea, a diferencia de la televisión, por ejemplo, que yo hago televisión porque me encargan hacer trabajo. Yo escojo, algunos no los quiero hacer, otros sí, pero son proyectos que me llegan de los productores de televisión. El cine que yo hago es un cine totalmente personal. O sea, las películas que yo hago las hago porque siento deseos de hablar, o a veces siento incluso la obligación de tocar un tema y hacer una película. Y hacer una película es muy difícil, o sea, se toma 2, 3 años. Ahora, Sergio, porque Colombia ha crecido, ha avanzado mucho en materia de producción de cine. La Estrategia del Caracol, leía recientemente, usted tuvo como 1, 2 o 3 finales, cada director como que de acuerdo como vaya desarrollando la historia, como que tiene esa posibilidad de cambiar ese remate, esa historia. Por ejemplo, en La Estrategia del Caracol, ¿qué es lo que usted tiene allá inédito que no se ha contado, que usted trabajó en las escenas, Sergio? En el cine, con mucha frecuencia, uno rueda mucho más de lo que sale de la pantalla, porque, digamos, cuando se está escribiendo el guión, uno siente que hay necesidad de profundizar en algunos personajes o en algunas situaciones, entonces escriben escenas para ayudar a que esos personajes sobresalgan o esas situaciones sean más explícitas. Y después llega el momento de la edición, y la edición consiste básicamente en escoger los momentos que verdaderamente son necesarios para una película. La teoría es que una película mientras más corta mejor, pero es difícil cortar una película. Por ejemplo, la primera edición de La Estrategia del Caracol duraba 3 horas, o sea, yo le tuve que quitar casi 1 hora. Yo tengo más o menos 30 escenas de La Estrategia del Caracol que no salieron nunca al público. La versión que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia
era una versión mucho más larga que la que se estrenó comercialmente, pero cuando la película pues empezó a ser comprada por distribuidores y fue digamos, cuando empezó a ser exitosa, los distribuidores me pidieron que le quitara 25 minutos porque es un problema matemático. Las salas de cine hacen 5 funciones al día. Para poder hacer 5 funciones se necesita que las películas no pasen de cierta cantidad de tiempo, no deben pasar más de 2 horas, porque si no, entonces ya no son 5 funciones, sino 4. Y como lo que hace que una película permanezca en las salas es las cifras de la taquilla, los espectadores. Entonces es siempre más interesante que una película tenga 5 funciones en vez de 4. Es difícil, ¿no?, pensar, por ejemplo, que usted hiciera una nueva edición, una nueva versión más bien, porque pues el formato, que es muy distinto pues al que hoy se maneja, es bastante difícil y sobre todo el costo, ¿no? Sí, a mí me gustaría hacer una versión, pues yo de hecho tengo la versión original, la tengo en un cassette de muy mala calidad porque era una época donde no existía la edición digital, se editaba en moviolas, todo muy manual, pero me gustaría mucho tener una versión completa de la estrategia, pero es realmente muy costoso. Sería, digamos, tendría que aparecer como una especie de mecenas que dijera, yo quiero patrocinar. Sí, a propósito de mecenas, Sergio, ha cambiado mucho la situación, la condición de ustedes, los realizadores, los productores del cine. Antes realmente era 1 o 2 películas al año, muchas veces pasaban 2 o 3 años y no había producciones. Hoy en Colombia se están produciendo bastantes películas. Sí, hoy en día, desde los últimos 3 años, mantenemos un promedio de 20, creo que este año se están haciendo 25 películas. Sin exagerar, o sea, cifras concretas, Colombia se ha convertido en el 3er país productor de cine de América del Sur. Y eso es importante. El cine, aparte, digamos, de ser arte y aparte de ser importante, es un gran generador de empleo y de riqueza, y es importante desarrollarlo. O sea, un país como Colombia no puede darse el lujo de no tener cine. Eso es como una familia que no tiene álbum de retratos de familia. O sea, es importante que el país tenga cine, y yo creo que gracias a pues, esfuerzos del Estado y esfuerzos de los cineastas se ha llegado pues, a una industria cinematográfica que corresponde al tamaño del país. Conversábamos esta mañana a mediodía cuando tuvimos la oportunidad de saludarnos, los costos, claro, varían. Usted decía que más o menos una película de un tamaño ahí, llamémoslo normalita, podría estar entre los 800, 900 millones. Una película ya de un nivel va subiendo que, como se dice, pueda competir con o llegar a Hollywood o medirse con Hollywood. Digamos, una película pequeña, digamos, una película de pocos actores y que se haga en interiores, con pocas locaciones, y eso se puede hacer hasta por, yo pienso que tal vez con 500 millones de pesos se puede hacer una película. Pero una película, por ejemplo, como La Estrategia del Caracol, es una película que hoy en día costaría por ahí 2.500 millones de pesos. Y podría recuperarse realmente con la venta, porque más que la taquilla, Sergio, no sé si esté equivocado, es cómo se pueda comercializar esa película, ¿cierto?, en otros países. Hay que basar la recuperación en la taquilla del país de origen. O sea, por ejemplo, una película con La Estrategia del Caracol, que hizo 1.650.000 espectadores, pagaría y daría muchas ganancias con un costo de 2.500 millones. O sea, se podría financiar. Sí, lo que pasa es que llegar a esa cifra de espectadores es muy difícil, Claro, difícil. Y es muy excepcional, no pasa de vez en cuando, tiene que ser una película que de verdad sea muy bien recibida por el público. Por eso la tendencia es hacer películas de un promedio de 1.500 millones de pesos, que son $500.000, que digamos en términos cinematográficos del mundo es un presupuesto bajo. Pues, si te tienen en cuenta que las películas norteamericanas en promedio cuestan 50 millones y hay unas que cuestan hasta 300 millones de dólares. Claro, que son pues de la última Claro. tecnología.
La televisión, sin duda, pues usted ha sido una de las personas que le ha aportado muchísimo al crecimiento de la televisión, con seriados, con novelas, sobre todo novelas muy importantes, la de Escalona, El último beso. A ver, y la Pola, que fue también muy exitosa, pero tal vez la que recordamos los televidentes, la del famoso Doctor Mata. Una historia con un actor como Enrique Carriazo, que lo conversábamos, pues se ajustó realmente al personaje, a ese casting que realmente pues nos trasladó a esa época en la que se vivieron esos problemas en Bogotá, ¿no? Pues Doctor Mata es una serie que yo disfruté muchísimo haciéndola. Fue muy difícil de rodar porque a diferencia, por ejemplo, de La Pola, que sucedía a principios del siglo XIX, nadie sabe cómo era la vida en el siglo XIX, más o menos, hay una idea, pero la precisión histórica tiene un margen muy grande. En cambio, una historia que sucedió en 1949, todo el mundo, muchísima gente cree ser especialistas en esos años, porque han visto fotos, documentales, mucha gente vivió en esa época, entonces son épocas difíciles de manejar, no solo por el vestuario y los objetos, sino por el comportamiento de la gente. La gente de hace 60 años era diferente a la gente de hoy en día, sus maneras, el lenguaje corporal, la forma de hablar, todo eso era diferente, y todas esas pequeñas matices son los que hacen que un personaje sea creíble o no, y tanto la televisión como el cine básicamente consiste en transmitir verdad. O sea, la gente puede creer que el Doctor Mata existió o que Superman vuela si uno es capaz de transmitir verdad. Si se llega a notar ahí que hay cositas chuecas que no convencen, la gente no cree. Además, Sergio, hablábamos de la importancia del casting. La ubicación, dar con ese personaje, como por ejemplo el de este actor Enrique Carriazo, que fue ideal, se ajustó a ese personaje y realmente casi que lleva pues un éxito asegurado, lo decíamos cuando él hace este tipo de protagonismo. Es sin duda la esencia, ¿no? Casi que la mitad, dice usted que es la esencia del éxito de una producción. Sí, es la mitad, o sea, eso es como, digamos, un chef va a preparar un banquete, pues la mitad del éxito consiste en tener ingredientes adecuados y de buena calidad y de buen sabor. El cine es igual, o sea, los actores que uno escoge no solo tienen que ser buenos individualmente, tienen que mezclarse armónicamente. O sea, no cualquier actor puede trabajar bien con cualquier actriz. Hay que buscar armonía, hay que buscar mecanismos para transmitir verdad. Eso es fundamental. Y hasta un extra. También tiene que ser muy seleccionado con ese criterio. Pues sí, un extra puede acabar con una escena y hasta con un capítulo completo, porque si no es bueno, pues la gente dice, ese personaje no me está transmitiendo verdad. Bueno, hemos hecho este introito pues con un personaje que conoce mucho del cine, conoce de la televisión, porque Sergio pues tuvo la oportunidad de acompañarnos el año pasado en la 7ª edición del Festival de Cine. Va a ser pues el personaje central en esta nueva edición y por consiguiente en esa aplicación que viene haciendo la organización Prensa Libre para crear esa cultura, primero con los niños, con los pequeños cineastas, luego con los talleres dirigidos pues a esa formación de directores, productores, guionistas y por supuesto con un público que se acostumbre y que realmente le guste ir a las salas de cine. Usted pues ya ha tenido la posibilidad de empaparse con el gerente del festival, con Oscar Fonseca. ¿Cómo visualiza lo que puede ser esta 8ª edición y a lo que le ha venido apostando este festival dentro de la dificultad que es también hacer esta clase de eventos en el país? No, pues mi sensación por lo que viví el año pasado en los días que estuve en el festival y lo que veo que va a ser el próximo festival es que el festival está dando un gran salto hacia adelante. Se han sintetizado un poco las experiencias, se han trazado unos planes a largo plazo y también a mediano plazo para que el festival se fortalezca y sea cada vez más atractivo y más importante para la ciudad y para los cineastas, para el público cineasta de Bucaramanga y de las regiones alrededor de la ciudad que también tienen
la posibilidad de ver películas que vienen al festival. Y además buscar esos talentos, ¿no, Sergio? Además eso es muy bonito, o sea, el semillero que se puede armar de gente que algún día pueden convertirse en directores, actores, guionistas, o simplemente en buenos espectadores de cine, porque hay que crear público. Una de las habilidades más grandes que tiene el cine norteamericano es que ha logrado cautivar al público y la gente va a ver las películas norteamericanas porque se ha acostumbrado a ver las películas norteamericanas. No es que no le gusten las colombianas, es que el público se ha acostumbrado a ver un solo tipo de cine. Y yo considero muy importante que el público tenga la oportunidad de ver otro tipo de cine, diferente al de Hollywood, porque la libertad de expresión no consiste solamente en poder decir lo que quiere, sino también en poder leer o ver lo que quiera. Eso es tan cierto, además, no es lo mismo que uno ponga una película en el televisor, en el receptor, en la tabla, cualquier aplicación, que verla realmente en una sala. El ejercicio de salir de la casa para voluntariamente encerrarse en una sala a oscuras, en silencio, concentrado, es un ritual maravilloso. O sea, ir al cine, o sea, ver una película en un buen televisor pues puede ser divertido, pero no es comparable a la emoción que siente uno yendo a una sala de cine. Es como dicen, como el espectador que ve un partido de fútbol, un clásico en televisión, ahí lo va a ver mejor en el estadio. Sí, obviamente claro, que la sensación es toda. Muy bien. Pues hombre, Sergio, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Será uno de los personajes que tendremos especiales en este Festival de Cine en su 8ª edición, con su aporte, con su talento, con su conocimiento y sobre todo la oportunidad, ustedes allá televidentes en las diferentes áreas, en la producción, en la dirección, como parte actoral, como cineastas, pues van a tener esta linda oportunidad en el festival que se cumplirá en el área metropolitana. En esta oportunidad pues vamos a estar de nuevo en el Centro Comercial Cacique, vamos a estar en el Centro Comercial de la Cuesta y una novedad fundamental, o dos novedades. Igualmente el festival irá a Barranca Bermeja, muy importante, sigue extendiéndose y va a volver pues a sus raíces, eso de ir al parque, de ir al barrio, donde pues se empieza pues a cautivar también a esos televidentes. Para mí ha sido un privilegio poder colaborar con el festival, espero que pueda seguir colaborando mucho tiempo y que podamos volver el Festival de Cine de Bucaramanga, de Santander, un gran festival. Ese es nuestro objetivo, nuestro reto, y con la ayuda de grandes amigos, grandes alianzas, como la de Sergio Cabrera, obviamente recordando en estos momentos a Carlitos Muñoz, que en paz descanse, nuestro presidente emérito, quien sin duda fue una de las personalidades. Con él pues se logró que el departamento de Santander hubiera alcanzado los niveles que ha alcanzado con este festival. Nosotros los invitamos a nuestra siguiente pausa comercial y en la parte final de Oro Noticias hoy estaremos, como siempre, con los zumbidos del avispero.